Japan Airlines se fundó en 1951, volando primero en rutas nacionales. En 1954, la aerolínea lanzó su primer servicio internacional, volando la ruta Tokio-Honolulu-San Francisco, y comenzó a construir una relación especial con el pueblo japonés. Sí, para volver a casa utilizo Japan Airlines para de esa manera evitar el tránsito. Con el énfasis en el servicio, la aerolínea ha sido tradicionalmente una fuente de orgullo nacional. El interior del avión siempre está limpio y también el servicio es muy bueno. Por ejemplo, las mantas están preparadas antes de que te des cuenta. Y si pides agua o algo, siempre vienen con rapidez. Usa Japan Airlines. En 1970, Japan Airlines adquirió su primer Jumbo Boeing 747, la primera aerolínea asiática en comprar uno. Y en 1983, Japan Airlines se convirtió en el número 1 del mundo en transporte de pasajeros y de carga. Mantuvo el número 1 durante los 5 años siguientes. La economía estaba en pleno apogeo. Es obvio que la demanda de transporte aéreo aumentó mucho y eso ayudó a impulsar los resultados de Japan Airlines. Para muchas personas de las rutas desde Japón a otros destinos internacionales, era la única compañía aérea de Japón en ese momento, por tanto su competencia era limitada. A mediados de la década de 1980, la dirección de JAL recomendó que la aerolínea dejara de ser propiedad del gobierno y pasara a funcionar como una empresa privada para mejorar la profesionalidad y la rentabilidad. Con ambiciosos planes de expansión, Japan Airlines se privatizó por completo en 1987, con acceso a enormes cantidades de inversión usadas para acumular la mayor flota de Boeing 747 del mundo. No se escatimaron gastos en sus esfuerzos de marca y marketing. La aerolínea se ganó la reputación de ofrecer servicios de primera calidad a precios económicos. En realidad, Japón tiene una cultura de servicio muy fuerte. Con antelación intentan pensar en lo que los clientes pueden querer o solicitar. Así que, en cierto sentido, los clientes están más tranquilos porque saben que esas son algunas de las cosas en las que las aerolíneas habrían pensado y, por tanto, están preparadas para tener una especie de solución. Mientras sus competidores en el extranjero se esforzaban por obtener el dinero suficiente para ampliar sus operaciones ante la desaceleración económica mundial, Japan Airlines contaba con una ventaja única de origen. A principios de los años 80, el tipo de interés era del 23,5%. Aquí fue donde Estados Unidos tocó fondo, en la primavera de 1982. Justo al mismo tiempo, JAL volaba alto, beneficiándose de unos tipos de interés bajos al extremo, de solo un 2,5%. Una aerolínea como Japan Airlines, con un coste de capital del 2,5%, que compite con American Airlines, que podía estar pagando como mínimo un 23,5%, tenía una enorme ventaja. Japan Airlines podría utilizar esos tipos de interés tan bajos para pedir préstamos baratos, mantener los costes bajos y las tarifas tan bajas como para atraer a más clientes. Philip Cerillo ha utilizado la historia de Japan Airlines como un ejemplo de lo que puede salir mal en una aerolínea. Lugares como México tenían un tipo de interés del 60% en ese momento. Si fuéramos a Brasil, alguien como Varig podría haber enfrentado en ese momento una tasa de interés del 400%. Brasil y México fueron algunos de los destinos más populares para los turistas japoneses. Japan Airlines tenía rutas directas a estos países. Y los bajos tipos de interés en Japón les permitían ofrecer a sus clientes grandes ofertas. Así que para poder seguir el ritmo de Japan Airlines y su inversión de capital, lugares como Brasil, los Estados Unidos, cualquier lugar de América Latina no iba a poder competir. Con acceso a una oferta en principio interminable de préstamos bancarios económicos, la dirección de Japan Airlines continuó con sus ambiciosos planes de expansión y buscó nuevas oportunidades de inversión más allá de la aviación.
Pero cuando se tiene acceso a mucho capital, y este capital es muy barato, se tiende a ampliar más allá de los negocios principales. Y eso fue lo que hicieron en Japan Airlines. El Consejo de Administración de la aerolínea decidió hacer grandes inversiones en hoteles extranjeros, un reto empresarial muy diferente al de dirigir una aerolínea. Y se alejaron cada vez más del núcleo de la empresa, que era operar una aerolínea. De nuevo, si tomamos algo como los hoteles, de nuevo, el capital es una parte muy grande de la construcción de un hotel y la operación de un hotel. Pero estaban mucho más allá de su competencia central, de lo que eran capaces de operar y lo que tenían. En 1984, YAL adquirió el Marriott Essex Jaws de Manhattan por una suma no revelada antes de gastar otros $100 millones en amplias renovaciones. Ellos compraron un famoso hotel en Nueva York. Era increíblemente caro, incluso si estaba reservado por completo para los próximos 30 años, no sería rentable. La decisión de la gerencia de invertir en grande en nuevos negocios, con una creciente cartera de hoteles internacionales, centros turísticos y compañías de viajes, llegó justo cuando la economía japonesa empezaba a tambalearse. Esta agresiva expansión en negocios más allá de su área de experiencia dejó a Japan Airlines muy sobreexpuesta e incapaz de hacer frente a otra racha de recesión económica en los años 90. A medida que el número de pasajeros disminuía, muchos de los aviones de la compañía permanecían inactivos y su valor se depreciaba cada día. La decisión de diversificar sus negocios empezó a parecer muy equivocada. La economía se estaba hundiendo. Se dieron cuenta de que la economía estaba rompiéndose. El boom que se produjo en la década de 1980 tal vez no sería visto de nuevo por un tiempo. Así que la demanda de transporte aéreo y también algunos de los otros servicios en la economía sin duda fueron golpeados. El profesor adjunto Terence Fan ha seguido los intentos de la junta directiva por salvar a la aerolínea de la inminente crisis. Si nos fijamos en el número de destinos que ofrecía en lugares como Europa, por ejemplo, solían tener como 12 destinos. Se redujo a unos 7 y solían tener muchos servicios en la zona de Oriente Medio. La mayor parte de eso se redujo también en los años 90. Así que vimos mucha racionalización. Pero no está claro si esa racionalización fue suficiente para mantenerla, porque el panorama competitivo seguía cambiando. Para añadir a sus problemas autoinfligidos, Japan Airlines estaba a punto de verse sacudida por una serie de acontecimientos externos que amenazarían su propia supervivencia. Secretos corporativos. Secretos corporativos. En 1987, Japan Airlines era una de las compañías aéreas más prestigiosas de Asia y contaba con la mayor flota de Boeing 747 en el mundo. Animado por los años de exitosa expansión, la junta directiva de Japan Airlines comenzó a hacer grandes inversiones en otros negocios relacionados con la industria de la aviación. Ahora bien, eso parecía una expansión lógica y sencilla de lo que hacían, pero empezaron a definirlo de manera más amplia y a decir, mira, tenemos los pasajeros, ahora deberíamos ir a los hoteles, entrar en los tours y entrar en el catering. Y de repente puedes ver que esto comienza a expandirse más allá de lo que tal vez sabían manejar o lo que al inicio tenían como el ADN de su empresa. Además de diversificarse en otro tipo de negocios, también empezaron a comprar participaciones importantes en aerolíneas más pequeñas que solo volaban en rutas nacionales. Y estas adquisiciones trajeron su propia serie de desafíos. Otra de las cosas que hicieron fue intentar generar más ingresos por la vía nacional. Compraron uno de los activos nacionales, otra aerolínea, y cuando la trajeron, la aerolínea era por completo diferente. Así que la aerolínea, al entrar,
volaba diferentes tipos de aviones. En lugar de volar todos los aviones Boeing, podrían volar McDonnell Douglas o Airbus. Al comprar la flota de otra aerolínea, la junta directiva de JAL no se dio cuenta de que estaba comprando una nueva serie de problemas, lo que inevitablemente condujo a más ineficiencias y a un aumento de los costos. Ahora bien, si de repente tienes múltiples fabricantes de aviones, eso significa que debes tener múltiples repuestos, debes tener múltiples tripulaciones, porque no todas las tripulaciones son capaces de volar cualquier avión. Los pilotos deben estar capacitados para pilotar un avión diferente. Hay que mantener tripulaciones diferentes para los aviones McDonnell Douglas que para los Boeing, etc. Así que todo esto dispara los costes y aumenta las estructuras de costes en el modelo laboral. La junta directiva de la empresa había desarrollado algunos malos hábitos cuando era propiedad estatal. Ahora, obligados a competir en el mercado abierto, no tenían ni la experiencia ni los instintos para sobrevivir. Antes de que ocurriera toda la privatización, cuando esto era propiedad del gobierno y ocurría algo, en lugar de declararse en quiebra, el gobierno rescataba a la empresa. Era la manera de hacerlo. Hiroshi Tsuji, antiguo piloto de Japan Airlines con casi 40 años de experiencia con la aerolínea, recuerda cuando las cosas empezaron a ir mal. Pero tras la privatización, el gobierno dejó de prestar ayuda. Esto significa que afectaría el resultado final. Los empleados deben aprender a ser conscientes de los costos. La dirección también tuvo que cambiar toda su mentalidad y aprender a priorizar la rentabilidad. En lugar de cambiar el rumbo recortando los costos y centrándose en su negocio principal, Japan Airlines intentó pedir un préstamo para salir del apuro. No funcionó. En 1992, JAL registró $100 millones de pérdidas financieras. Era la primera vez que la compañía estaba en números rojos desde su privatización. La gran noticia de hoy en Asia Pac es Japan Airlines. Es muy probable que se declaren en quiebra la próxima semana y hay muchos problemas. En respuesta, la compañía redujo por fin su plantilla y comenzó a vender algunos de sus activos, tratando con desespero deshacer el derroche de los años 80. Con la compañía ya de rodillas, una serie de catástrofes mundiales no tardaron en dificultar aún más la vida de Japan Airlines. El brote de la enfermedad respiratoria SARS, que hizo estragos en Asia, diezmó el número de personas dispuestas a volar. Hiroyuki Kobayashi pasó 42 años como piloto de Japan Airlines. Recuerda la crisis interna provocada por el brote de SARS. El SARS, como se esperaba, provocó un descenso en el número de pasajeros. Esto supuso un gran reto para la dirección, que luego llevó a adoptar grandes y diversas medidas de recortes de costos, como la reducción de los gastos de mercadeo. Y los golpes siguieron llegando. El atentado contra el World Trade Center de Nueva York en 2001 y la posterior guerra de Irak 2 años después sacudieron la industria de la aviación mundial. Y la junta directiva de Japan Airlines, ya aislada de las presiones del mundo real por sus pagadores gubernamentales, tan solo carecía de la experiencia práctica necesaria para hacer frente a las turbulencias repentinas. Con las incertidumbres globales que se avecinaban, cada vez más personas decidían no volar y la industria de la aviación debía seguir operando con márgenes de beneficio cada vez más reducidos. Así que si pensamos en lo que las personas pagan en términos de la cifra en dólares y en términos de promedio, lo que las aerolíneas podrían obtener en beneficios, lo que esperamos de $100 que pagamos, por lo general las aerolíneas solo obtienen quizás $2 o $1 o 5, en definitiva menos de 10 en muchos casos, que puedan traducirse en beneficios.
Para Japan Airlines, sus ya minúsculos márgenes de beneficio se esfumaron cuando el número de pasajeros empezó a desplomarse. La compañía tuvo que pedir al Banco de Desarrollo de Japón, propiedad del gobierno, un préstamo de emergencia de unos 800 millones de dólares estadounidenses, una medida desesperada que sacudió la confianza de los clientes y de su propia plantilla. Las personas estaban infelices. Había una sensación de inseguridad y el fracaso parecía inevitable. Sumida en la deuda, sacudida por una serie de crisis globales y con una junta directiva indecisa, la capacidad de supervivencia de Japan Airlines no parecía nada segura. Secretos corporativos. Secretos corporativos. El ataque a Irak ha comenzado. A mediados de la década de 2000, una serie de acontecimientos mundiales había sumido a Japan Airlines en unos niveles de endeudamiento espantosos, que ascendían a más de 2.500 millones de dólares estadounidenses. Incluso en su país, Japan Airlines había perdido su dominio del mercado nacional en favor de su rival, All Nippon Airways. La única respuesta de la junta directiva fue asumir nuevos préstamos por un valor de casi 630 millones de dólares. Entonces, ¿por qué otras aerolíneas rivales pudieron sobrevivir mejor a estos tiempos? Si comparamos Japan Airlines con Singapore Airlines, en realidad vemos que Singapore Airlines fue más rentable durante más años y creo que eso tiene que ver con el hecho de que Singapore Airlines lleva muchos años operando en un entorno bastante competitivo. Y creo que eso ayuda a que la dirección esté atenta y en sintonía con los últimos cambios. Al igual que Singapore Airlines, Japan Airlines siempre trató de estar a la altura de su imagen como buque insignia de la nación. La particularidad de HAL es que es una empresa japonesa, por lo que tiene ese tipo de cultura japonesa. Lo llaman ometanashi. Es como ofrecer lo que el cliente quiere antes de que lo pida, así que eso es lo que los hace únicos. Keiichi Nukina es un entusiasta de la aviación que siguió a Japan Airlines a lo largo de los años y aprendió a valorar los estándares tradicionales de servicio ofrecidos. Una cosa que distingue a JAL de la mayoría de las demás aerolíneas es que en varios de sus aviones utilizan un producto de clase business llamado Apex Suite. Es muy espaciosa y tiene cierta privacidad, por lo que se considera uno de los mejores asientos que existen. Eso hace que su clase ejecutiva sea algo único. Un enfoque exclusivamente japonés del servicio. Pero era justo este tipo de servicio anticuado y exagerado el que hacía que JAL no pudiera competir con sus rivales más ágiles. El mayor problema era la ineficacia, causada por la mentalidad de somos invencibles. Siempre estaban respaldados por el gobierno, así que gastaban dinero a diestra y siniestra. La crisis agudizó todos los problemas. Todo el mundo pudo ver de repente cómo los ingresos se rompían, cómo los viajeros de alto rendimiento y los viajeros de negocios ya no viajaban tanto. De repente pudo verse lo grande que eran las pérdidas en realidad, lo ineficiente que era la aerolínea. El profesor Jochen Wertz analizó el por qué algunas empresas de servicios hacen las cosas tan mal. Había mucha burocracia, mucha complacencia, una toma de decisiones muy lenta y no había la voluntad, el coraje y la energía para hacer cambios más profundos en la aerolínea. Con todo en contra, Japan Airlines se paralizó en 2010. La compañía se hundía bajo una aterradora deuda de 25.000 millones de dólares. JAL tuvo que solicitar la protección por quiebra. La compañía se comprometió a recortar unos 15.000 puestos de trabajo y recibió otro rescate del Estado por un valor de 11.000 millones de dólares. Pero el hecho de echar el dinero bueno sobre el malo no serviría para nada. Y pues la fuerte caída del volumen de viajeros. Si Japan Airlines no podía reducir sus costos operativos, se enfrentaría a una tremenda consecuencia negativa en sus ingresos y su situación financiera. Y eso es justo lo que sucedió. Las estrictas normas de aviación impidieron a Japan Airlines idear soluciones flexibles para reducir los costos.
Ahora bien, había algunas cosas de fondo de las que no podían librarse. Una de ellas es que en Japón no se permitía que las tripulaciones tuvieran una calificación para varios aviones. Así que todos estaban clasificados para un solo tipo de avión. La capacidad de convertir a los aviones más pequeños o cambiar las tripulaciones entre los aviones, todas esas cosas estaban fuera de la mesa para ellos. En segundo lugar, habían comprado todos los 747. Se decantaron por los aviones grandes y no se adaptaron a las rutas. Lo que las aerolíneas más pequeñas estaban haciendo, o las aerolíneas nuevas estaban haciendo en ese momento, era comenzar con aviones pequeños y ocupaban el volumen de asientos en todas y cada una de estas rutas. Al volar con aviones más pequeños, las aerolíneas tenían menos gastos generales al operar con tripulaciones más pequeñas y menos combustible. Las aerolíneas más pequeñas pudieron volar a plena capacidad, mientras Japan Airlines volaba con demasiados asientos vacíos. Cuando eso ocurrió, tenían muchas pérdidas. Es obvio que Japan Airlines no fue la única, pero la cuestión es que justo antes de entrar en esta crisis ya estaba muy endeudada. No estaba en la posición de hacer movimientos drásticos, por lo tanto, no podían sobrevivir. Ante esta amenaza existencial, los antiguos propietarios de JAL, el gobierno japonés, al fin decidió intervenir. Después de la crisis financiera, cuando de repente las pérdidas se hicieron tan grandes, era tan obvio que, a menos que algo dramático cambiara, toda esta compañía iría a la quiebra, lo que sería un duro golpe para toda la psicología del país. Es la compañía aérea bandera. Es Japan Airlines. ¿Cómo puede permitirse que una compañía de un país orgulloso quiebre así como así? Con el orgullo nacional en juego, el gobierno japonés creó un comité de expertos externos para salvar a Japan Airlines. El abogado Hideo Seto fue el encargado de dirigir el cambio de rumbo. Como el asunto no estaba relacionado con el negocio de la aerolínea, buscamos a alguien que fuera del sector. Hasta entonces, la aerolínea funcionó con un estilo de gestión semigestionado, a pesar de los pequeños cambios realizados. Así que el líder tenía que proponer algo que rompiera ese molde. Necesitábamos un tipo de líder diferente. En 2010, el colapso financiero mundial llevó a Japan Airlines al borde de la quiebra. El gobierno decidió que había una persona que podría salvar el día. Tenía que ser alguien que viniera de una industria diferente, con un estilo de gestión distinto. Necesitábamos a alguien que pudiera inculcar un nuevo conjunto de valores, alguien que tuviera el poder y que además se sintiera bien con el personal sobre el terreno. Por fin encontramos al señor Inamori. Llevo escuchando las charlas públicas del señor Inamori desde 1995. Fue una gran elección para ser el presidente de la empresa. Así que el señor Inamori fue elegido para dirigir la nueva Japan Airlines. Creo que es una gran persona para hacerlo. Inamori venía de una empresa llamada Kyocera. Se dedicaba a la cerámica y la electrónica. Lo que en realidad hace que esta empresa destaque es que en las últimas décadas siempre pudo obtener beneficio cada año. Por lo tanto, eso puso a Japan Airlines en un marcado contraste. Creo que es una gran persona para traer a Japan Airlines a repensar lo que debe hacer. Kazuo Inamori no tardó en poner en marcha sus planes para revertir la mala suerte de JAL. Así que lo primero que tuvo que hacer fue ir al Ministerio de Transporte del Estado y conseguir préstamos y rescates para efectivo y operaciones. También fue a la comunidad financiera a pedir alguna condonación de deuda, con la idea o con la promesa de que seguirían adelante.
Pero pedir prestado más dinero nunca iba a ser suficiente para cambiar las cosas. El nuevo director general se centró en el estatus icónico de la aerolínea del país y en el daño que se haría a la reputación internacional de Japón si se permitía que JAL se hundiera. Comienza a hablar de cómo, si se permite la quiebra de JAL, esto afectaría a los ciudadanos de Japón. Se verían limitados en sus opciones de viaje. Se enfrentarían a precios más altos. Esto era una cuestión de orgullo nacional, una cuestión de seguridad nacional. Este tipo de mensaje a los reguladores, a la comunidad financiera, alivió su inquietud. Podían comprar este mensaje. Puede que las rápidas acciones de Inamori hayan estabilizado a Japan Airlines, pero para que la empresa volviera a crecer tendría que cambiar radicalmente la cultura. Secretos corporativos. Secretos corporativos. El futuro de Japan Airlines estaba en manos de un hombre, el Dr. Kazuo Inamori. Siendo un monje budista de formación, sin experiencia previa en el sector de la aviación, Inamori no era una elección convencional como director general. Sin embargo, entre la comunidad empresarial japonesa, había desarrollado una reputación única por desafiar las prácticas empresariales habituales y valorar a las personas por encima de los beneficios, una filosofía que demostró al no cobrar ningún salario durante los 3 primeros años en Japan Airlines. Llegó con una nueva visión, con esperanza y con sentido común. Su primer enfoque fue: construyamos el equipo y el espíritu de equipo y la cultura de nuevo. Hagamos que nuestro equipo vuelva a estar orgulloso de ser Japan Airlines. Inamori tuvo que convencer primero al gobierno de que no se podía permitir que JAL fracasara. Una aerolínea nacional en quiebra sería una mancha en la autoestima de la nación y en su reputación internacional. Convenció al gobierno para que condonara parte de las deudas. A continuación, Inamori centró su atención en algunos problemas fundamentales en el corazón de JAL. Dijo que la primera y principal prioridad era el bienestar de los empleados de Japan Airlines. Y esta es la filosofía de gestión del señor Inamori. La idea es que los empleados den lo mejor de sí mismos y como resultado contribuyan a la sociedad. Cree en lo que ha estado haciendo al dirigir su propia compañía. Esa es su filosofía. Tiene el poder de mover a la gente usando sus propias palabras. También tiene confianza y lo más importante es que es muy minucioso con las cifras. Esa es una de las razones por las que la empresa pudo cambiar tan rápido. Fue en verdad una cuestión de cerebro y compromiso. Este tipo de panorama en la que la situación financiera no era tan buena causó muchos problemas a los empleados. Esto afectó a muchas personas, 50,000, 70,000 empleados. Como personas en la dirección, tenemos que ser conscientes de la rentabilidad, porque debemos ser responsables del sustento de los empleados. Debemos trabajar muy duro y superar este problema. Durante el tiempo que dirigió Kyocera, Inamori desarrolló un estilo de gestión que iba en contra de la tradición japonesa. En lugar de que todas las decisiones se tomaran en la cúspide y se transmitieran a los demás, ahora la plantilla se dividía en pequeñas unidades, cada una de ellas con un líder que gozaba de un grado de libertad inusual, y se hizo sentir a cada trabajador que tenía algo que aportar al éxito de la empresa. Inamori lo llamó la filosofía Amoeba. La filosofía de Amoeba, según tengo entendido por el señor Inamori, de sus días en Kyocera, es que encomienda a cada grupo de empleados o a cada empleado individual la tarea de pensar en cómo sus acciones se relacionan de verdad con el resultado final de la empresa.
En comparación con las empresas japonesas más tradicionales, este nivel de confianza en las bases era en verdad revolucionario. Por años, las personas dan por sentado el empleo de por vida y un poco el hecho de que solo están al servicio de sus jefes. Y hay mucha inercia. Al fin y al cabo, si la empresa no tiene beneficios, los empleados no pueden estar muy contentos. Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales que supo inculcar a sus empleados. Cada yen o cada céntimo cuenta. No se trata solo de ahorrar, es una forma de pensar. Se anima a los empleados, desde los pilotos hasta los trabajadores de mantenimiento y los representantes del servicio de atención al cliente, a asistir a un curso de filosofía, pequeños pasos que conducen a uno de los mayores cambios corporativos de la historia de Japón. Pero Inamori también podía tomar decisiones difíciles. Enfrentando a una plantilla abultada, el antiguo monje budista se apresuró a aplicar el hacha. En ese momento tenían alrededor de 50,000 empleados y 16,000 empleados iban a ser despedidos. Hablamos de recortar algo más del 30% de la fuerza laboral. Repito, el 30% de la fuerza laboral y la fuerza laboral que quedaba iba a tener que aceptar un recorte salarial del 30% y tendrían sus pensiones reconfiguradas o revalorizadas. Vaya, son cosas difíciles de entender para las personas, pero de nuevo llevó ese mensaje de orgullo, integridad y servicio nacional. Esto es algo imperativo para Japón y él llevó ese mensaje para ese grupo también. Con una plantilla más reducida, Inamori pudo centrarse mejor en las operaciones diarias. Él miraba las cifras de cada departamento y observaba el movimiento de las cifras cada mes. Si no había mejoras, se preguntaba por qué. Así que era muy detallado. Todas y cada una de las secciones eran examinadas. Entonces, ahora, cada una de las personas de la compañía debía ser responsable de lo que él estaba haciendo. Se acabó lo de pasar la pelota o esconder los malos resultados dentro de una jerarquía rígida. Lo que se necesitaba para Japan Airlines era que volviera a ser rentable. Ese era el tema principal. Y además, dar servicio a los clientes. También se pueden extraer valiosas lecciones de las compañías aéreas de bajo costo más pequeñas o LCC. Japan Airlines no es una compañía aérea de bajo costo. Hay muchas áreas en donde podemos ahorrar. Por ejemplo, el número de empleados, el espacio, etc. Pero cuando se trata del servicio al cliente, hay que mantener el nivel que tenemos. Pero incluso recortando los costos, Inamori se negó a comprometer dos principios tradicionales de Japan Airlines: el servicio al cliente y la seguridad. Así que durante la reorganización de la quiebra, creo que las aerolíneas recortaron mucho en términos de deuda, pero creo que las cosas que no recortaron o que no vimos mucho fueron en cuanto a la inversión en seguridad de las operaciones y también en términos de servicio al cliente. Creo que en cuanto a la primera, no hemos oído hablar de incidentes importantes desde entonces. Se recortaron los gastos de entretenimiento y transporte, pero en cuanto a la seguridad, y sobre todo en los recortes de combustible, los gastos de mantenimiento y formación nunca se vieron comprometidos. En 2012, solo 2 años después de haber escapado por poco del colapso financiero total, Japan Airlines volvió a ser reconocida como la aerolínea más rentable del mundo en ese año fiscal. Ha sido increíble. Nos propusimos y esperamos un beneficio de 60,000 millones de yenes. Eso es imposible. Nos dedicamos a la reducción de costos y demás. Y luego obtuvimos 180,000 millones de yenes de beneficio. Parecía un milagro.
Con las finanzas de la compañía saneadas y la reorganización de su plantilla, Japan Airlines pudo invertir en nuevos aviones y ofrecer a sus clientes más rutas. De hecho, ya tomó algunas decisiones de inversión en cuanto a la adquisición de aviones nuevos, modernos y más eficientes en cuanto a consumo de combustible, llamados de la serie 787. Esto le ayudó a ser más eficiente en algunas de las operaciones existentes, así como a abrir nuevos mercados. Por ejemplo, inició nuevos servicios a lugares como Boston y San Diego desde Tokio. De este modo, reforzó su presencia en el importante mercado norteamericano. Al mismo tiempo, pudo utilizar algunos de estos nuevos aviones más eficientes en cuanto a consumo de combustible para abrir y reforzar algunas de sus antiguas rutas, como Moscú y Helsinki y Europa, por ejemplo. El servicio al cliente sigue siendo la principal prioridad de la aerolínea. Así que es bueno para ofrecer un tipo de servicio muy profesional y amigable para los negocios a los clientes que son capaces de pagar por el tipo de servicio premium que ofrece. De verdad, reforzó sus conexiones y su presencia en Norteamérica y también en algunas ciudades clave de Asia y Asia Oriental. La prueba definitiva de que Inamori había dado un giro a las cosas llegó cuando Japan Airlines lanzó su oferta pública de venta a los inversores en 2012, con $8.500 millones, la segunda mayor OPV del mundo después de la de Facebook. Creo que ahora estamos estables, pero el futuro es incierto. Si los directivos no olvidan la crisis económica de 2009 y se mantienen alertas, creo que definitivamente serán capaces de poder superar cualquier reto que pudiera presentarse en el futuro. Inamori dejó de ser presidente de Japan Airlines en 2013 y en 2015 se convirtió en asesor de la nueva dirección. Japan Airlines tal vez hoy tiene el reto de recordar sus fracasos y pensar en su futuro. Han recortado muchos de los negocios no rentables, los flujos de caja son mejores. Pero no quieres volver a las cosas que hiciste una vez, así que aprende de tus errores. No repitas tus errores y creo que ese será el reto para la empresa. Y no será un cielo despejado en breve, ya que una compañía aérea tradicional como Japan Airlines se enfrenta a una serie de retos diferentes con las LCC o compañías de bajo costo. Al ofrecer una alternativa más económica y sin lujos, estas compañías de bajo costo se dirigen a un nuevo segmento de viajeros con presupuestos modestos. No solo las aerolíneas extranjeras compiten en el mercado japonés, sino también las LCC. Los turistas que vienen a Japón suelen utilizar las LCC. No podemos permitirnos ser una aerolínea solo para los japoneses. Todo el mundo debería utilizarla. Un japonés puede utilizarla para los vuelos de entrada y salida de Japón. No podemos dejar los asientos vacíos. Tenemos que llenarlos con pasajeros no japoneses en los vuelos de entrada. Esto no solo concierne a las aerolíneas, es una cuestión de turismo en general. En ese sentido, el futuro será duro. Las compañías aéreas de bajo costo están intentando entrar en los vuelos de media y de larga distancia. De seguro seguirán sirviendo las rutas premium con JAL, pero también están tratando de poner en marcha una nueva aerolínea de bajo costo y se pondrán en marcha en 2020 en torno a las Olimpiadas o antes.
Los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 en Tokio ofrecerán a Japan Airlines una oportunidad adicional de aumentar los ingresos, ya que un público mundial vuela para apoyar a sus atletas. Japan Airlines será la compañía aérea oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Pero la aerolínea tendrá que asegurarse de que no se olviden las lecciones del pasado, tan duramente aprendidas. No creo que intente crecer tanto como sea posible, pero sí creo que puede crecer de forma consistente y rentable en el futuro utilizando justo las mismas filosofías que han guiado a Japan Airlines en los últimos años. Japón tiene una imagen muy fuerte en términos de hospitalidad, en términos de su precisión y su fuerte adhesión a las tradiciones y al protocolo, y a la fiabilidad y a la calidad. Creo que todo eso se traslada a la marca Japan Airlines, y eso es único para ellos. En 2018, Japan Airlines reportó un beneficio operativo previsto de $1.500 millones estadounidenses. Se están ofreciendo nuevas rutas a Oriente Medio, África y Asia Central, pero el reto sigue siendo mantener las tradiciones que hicieron de Japan Airlines la aerolínea bandera de su país, sin volver a perder de vista el resultado final.